Hola amigos, bienvenidos a Territorio Rural Noticias. Como sabéis, un informativo por y para las gentes del mundo rural. Hoy tenemos grandes invitados, hablaremos de ganadería, seguiremos hablando del cuento del lobo, de la ley animalista y para finalizar hablaremos del proyecto Aristeo, un proyecto de divulgación de la actividad cinegética. Soy Toño Crespo, es jueves 16 de febrero, sumario y comenzamos. Bueno amigos, pues vamos a comenzar este segundo Territorio Rural Noticias, este segundo informativo. Vamos a empezar hablando de ganadería y no, lo siento, no son buenas noticias, más palos para nuestros ganaderos y nuestro sector primario. El gobierno aprueba una norma en la que los ganaderos tendrán que hacer una estimación y notificar una estimación de los gases que producen sus animales, sí, los pedos de las vacas, ya sabéis. Y también vamos a hablar de apicultura y cómo el gobierno ha dejado fuera de la ayuda profesional de los 20 céntimos al gasóleo a los apicultores españoles. Lo vamos a hacer con un político de Ciudadanos Aragón, es un político que defiende a ultranza y sin pelos en la lengua al mundo rural, a sus gentes y por supuesto a nuestro sector primario. Es vicepresidente segundo de las Cortes de Aragón y no es otro que el gran Ramiro Domínguez. Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Toño. Un placer estar en tu programa y bueno, ya sabes que soy asiduo y cuenta conmigo para lo que haga falta. Y a nosotros nos encanta porque eres de esos políticos que no tiene pelos en la lengua, que no utiliza esa verborrea para dorar la píldora, ¿no? Para que al final no dicen nada, sino que tú dices las cosas muy claritas, como se suele decir en el fútbol, argot futbolístico, cortito y al pie. Oye, Ramiro, ¿qué es esto de la estimación de los gases? Suena a cachondeo. Totalmente, es más burocracia esto de las mejores técnicas disponibles, las famosas MTDs. Que sepa todo el mundo ya que en el sector porcino y en el sector avícola, o sea, los pollos, ya es obligatorio. Ya es obligatorio. Y esto fundamentalmente es burocracia. Quieren disminuir el amoníaco, el famoso amoníaco. Pero es que después viene el ganado ovino y el ganado vacuno. De momento, ya te digo, lo tenemos en el cerdo y Empieza en poquito a otras poco. y en las aves. Estas mejores técnicas disponibles lo que nos vienen a hacer es más burocracia, fundamentalmente más burocracia, y bajar en términos difusos, porque no deja de ser una técnica difusa. O sea, es por medio de alimentación, por medio de la cama de los cerdos, y así tienen que sacar ellos una estimación. De todas las maneras, el que saque el aparatito para metérselo por el culo a la vaca se va a hacer multimillonario, ¿eh? Lo hablábamos la semana pasada. Con esta cuadrilla de inútiles, de verdad, se va a hacer millonario. El que encuentre esto, mira, entre el sexador de pollos o sexador de huevos y el que consiga este aparatito se va a hacer millonario porque en la Unión Europea se lo compran. Oye, Pues aquí estamos, todavía más normativa, muchísima más burocracia para estas granjas y luego, sobre todo, el que no lo cumpla, pues tiene sanciones. Tiene sanciones. De momento ya te digo que está en el porcino y en el ovino. El consejero, se lo pregunté al consejero, presumía de que aquí en Aragón se había bajado un 60% debido a las técnicas, que había ya pues también más de la mitad de los ganaderos que ya lo estaban haciendo. Claro, ¿qué remedio les queda? ¿Qué remedio no, les no, queda? Pero así no, es que es norma tras norma, obligación tras obligación. Y claro, la semana pasada dábamos esta noticia y nos hacíamos la pregunta, ¿y cómo lo van a hacer? Tú lo has dicho, nosotros dábamos dos posibilidades. Una, pues aparatito por donde salen las flatulencias de nuestros animales o que tú creo que me lo comentaste, o estimativamente, que supongo que habrá alguien que invente una fórmula matemática maravillosa, ¿no? no, no es una fórmula matemática. Aquí viene la aplicación de buenas prácticas ambientales, habla de la densidad ganadera, de la distancia respecto a áreas sensibles, desarrollo del futuro lugar, también te pone propuestas de seguimiento para los aportes de estiércoles y purines, técnicas nutricionales, o sea, el alimento
que tú le echas a esos animales, la cama la cama en paja bien manejada, eliminación frecuente del purín, todo difuso, pero que es una locura. Es que ese ganadero, mientras va a echar a esos cerdos o a esos pollos, que de momento es obligatorio, después de haber terminado sus 3, 4 horas por la mañana, otras 3 horas o 4 por la tarde, luego tiene que apuntarlo todo porque va a venir ahí el técnico del departamento a pedirle lo que ha hecho, claro, y qué tipo de alimento. Todo eso lo tiene que apuntar y todo eso lo tiene que enviar. Vuelvo a repetir, es difuso, pero les obligan. Bueno, Pero además, que hay normativa europea, pero que ha aceptado muy galantemente nuestro excelente ministro de Agricultura, el señor Planas, que ha perpetrado la peor PAC de la historia. Pero bueno. sí, bueno, todo, hay que decirlo, todo bueno, con la buena intención, pero que en ciertos puntos se puede atisbar como excusa para que seamos verdes, muy verdes, tan verdes como vamos a acabar siendo tan verdes como la rana Gustavo. Eso sí, no habla de la viabilidad o no de todas estas normas, cómo afecta la viabilidad de los negocios. Em, acabaremos. Vamos a pasar al siguiente punto, porque a mí te escuché el otro día una intervención en Aragón, en las Cortes de Aragón, y me pareció realmente alucinante. Todos sabemos que la ayuda de los 20 céntimos general se ha quitado hace unas fechas, pero se había mantenido o se ha mantenido para ayudar al sector primario, al sector profesional, a la ganadería, a la agricultura, etcétera, etcétera. Bueno, pues dentro de la ganadería se han dejado fuera directamente a la apicultura, a toda la apicultura nacional. Yo no sé si estos señores o el ministro o quien sea piensa que es que los apicultores van en burro y no tienen gasto de gasoil. Vamos a ver, es una animalada. Se lo pregunto yo al consejero, la verdad es que el consejero me dio la razón, no sabía ni por dónde salir. La apicultura es una rama del sector Porque primario, son pastores de ovejas y de de abejas, abejas, perdón, de abejas. de abejas, y esas abejas, pues la verdad es que tienen un determinado movimiento, no van como determinados pájaros que hacen 400 y 800 kilómetros. Las abejas tienen un ratio. Entonces, para que a ti esa apicultura te salga rentable, tú tienes que alquilar en determinadas zonas, por ejemplo, un apicultor pues tiene que llevar sus colmenas pues a zonas de Tienen Teruel que que están a 300 transportarlas. 400 kilómetros, deja allí sus colmenas, les da de comer, les pone en los sitios más adecuados para donde utilizan esa floración, hacen un favor enorme a la zona donde las deja, porque esa floración, las abejas son fundamentales a la hora de que determinados cultivos saquen sus productos, porque ellos son los que se encargan de llevar lo que es de los pistilos y de los estambres, pues se encargan de llevarlo a otras flores o a otros, por ejemplo, te estoy hablando de melocotoneros, almendros, olivos, perales, manzanos, eso es fundamental. Entonces, que te lleven colmenas en el pueblo, que las llevan están de maravilla. Pero claro, todo eso lleva un determinado transporte y muy Claro, continuo. Pues no hay manera, es no hay increíble. manera, lo dejan fuera. Yo no lo sé si habrá sido la ministra Calviño que le habrá dicho a nuestro brillante señor Planas que no hay manera. Y claro, pues ya vale, pues apretar los tornillos y a dejar aquí a los apicultores a dos velas. Pues es una cosa cuanto menos increíble que se hayan quedado ellos, por lo menos creo que han sido solo ellos, los apicultores, los que se han quedado fuera de esta norma. No sé, alguien tendrá que haber que pida explicaciones, yo sé que lo has hecho en las Cortes, lo tengo que decir, en buena estima tenemos al señor Olona, ambos, mándale un fuerte abrazo de mi parte y dile que mucho ánimo porque claro, se está tragando unos sapos desde Madrid, que es que, claro, a ver cómo defiendes esto, Ramiro. Me dio la razón el consejero y me dijo que hablaría con el ministro a ver si podía ser, pero es que en Extremadura, en Andalucía, está habiendo manifestaciones en toda España, en Aragón es este viernes, yo llevé la pregunta esta semana pasada, llevo ahora una proposición no de ley para un plan estratégico de la apicultura y claro, el consejero, el pobre hombre, no sabía ni dónde esconderse, claro, porque es que me dio la razón y que iba a hablar con el ministro. Así que, a ver, esperemos que haciendo todos fuerza y tú en tu programa y ahora en Territorio Rural Noticias, va a llegar a muchísimas más personas y desde luego que se den cuenta todos estos dirigentes o mal dirigentes que nos están llevando muchas veces al abismo, si se enteran a ver de lo que tenemos, porque es que yo estoy seguro que el que ha quitado a la apicultura no tiene ni puta idea
de agricultura, ni de ganadería, ni del sector primario. Porque No es que te para quepa, ¿cómo utilizar esto? no te quepa la menor duda. Oye, vamos a acabar con dos puntos. Yo sabes que soy un gran admirador de la Agenda 2030 y siempre interrelaciono las cosas. Esto de los gases de las vacas, ¿tú crees que puede ir por la línea? Yo lo digo siempre, no es que no nos van a prohibir comer carne, porque no nos pueden prohibir comer carne, pero sí que quieren reducir la ganadería. Claro, no pueden decirle a un ganadero tú sí y tú no. ¿Tú crees que todas estas pequeñas y incluso ridículas normas, palos en las ruedas, son encaminadas o tienen en vista el hacer cada vez más inviable la actividad? La vida imposible de los ganaderos, sí. Y el ganadero que vaya muy al justo o que esté harto, al final se lo quitará. Y eso lo que le interesa es como la leche. La leche valía 33 céntimos. Ha habido más de 1000 explotaciones que se han ido al garete, ahora falta leche, ha subido la leche, se ha doblado el precio. Se ha doblado el precio. Estos funcionan así. Estos a quitar, Blanco, a quitar y a poner, a quitar y a poner. blanco y en botella. Y vamos a acabar con algo que te gusta a ti mucho, la ley animalista, que bueno, pues está en trámite y ya veremos a ver lo que pasa. Que no hay por dónde cogerla. Yo creo que es el mejor término que se le puede adjudicar y yo la llamo la ley del solo sí es sí, versión animalista, Ramiro. Esto es una barbaridad, de verdad, ya lo he dicho en varias intervenciones que he dicho. Las he tenido gordismas con mi partido, con este tema las he tenido gordismas. No me van a callar, por supuesto, tengo clarísimo que estoy en contra de esta ley y depende de lo que haga mi partido con esta ley, así haré yo. Lo tengo más claro que el agua. Fíjate que he sido libre y dentro de mi partido he sido libre y he dicho lo que me ha estimado conveniente y a mí nunca me han puesto pero. Pero en este tema de la ley animalista debe de ser que tengo allí 4 que no se enteran y que están con el perrito en la cama y los padres en las residencias, que estamos así. ¿Sabes lo que te digo? Siguen con esta tontería. Y Totalmente. yo estoy de acuerdo con que haga una ley de mascotas, que yo no lo niego, pero meter aquí, en esta ley de bienestar, de mal llamada de bienestar animal, sus chiringuitos, en determinadas maneras, la prohibición de la caza tal y como la conocemos ahora mismo. Y luego todas estas barbaridades que están creando, yo desde luego, esta ley animalista el día 9 veremos a ver la enmienda del PSOE, como luego venga, y lo sabes, Toño, como venga la reforma del Código Penal de todos los vertebrados, estamos exactamente en las mismas. Han venido a por nosotros y nosotros nos vamos a defender. Como esto salga, aquí hay una revolución en España. El plan está bien claro y lo sabemos. Pues te digo una cosa, espero que tu partido actúe con coherencia, porque no hay muchos políticos que defiendan el campo como tú lo defiendes y al mundo rural y sus gentes, y no andamos sobrados, no andamos sobrados. Yo sabes por qué lo digo. Ramiro, un abrazo fuerte, gracias por atendernos, gracias, se lo estoy diciendo a todos, por apoyarme en este nuevo proyecto. Y gracias por lo que haces diariamente y por lo que la gente básicamente te conoce, más que por ser político, es por defender a ultranza al mundo rural, a sus gentes y sobre todo a nuestro sector primario. Pues yo, gracias a ti por hacer este programa, estoy convencido de que dentro de muy pocos meses este programa va a ser una primicia en España, va a ser algo importantísimo y que todo el mundo del sector rural lo va a tener que ver, porque aquí, en este programa, se va a decir blanco y en botella lo que es el mundo rural y las necesidades del mundo rural y los problemas del mundo rural. Y Toño, sigue así, que te espera un brillante futuro. Siempre que nos dejen, ya sabes que lo haremos y lo haremos conjuntamente, que es bueno, pues cómo se trabaja en equipo y cómo se defiende al mundo rural. Ramiro, amigo, nos vemos dentro de poquito, que voy camino en unos días, subo para allá arriba. Nos vemos y charlamos, me cuentas más cosas. Con los brazos abiertos. Un abrazo, Toño. Un abrazo, hasta luego. Bueno amigos, pues seguimos aquí en Territorio Rural Noticias y vamos a hablar nuevamente del cuento del lobo, o que ya va pasando a ser la cuenta del lobo para los ganaderos. El ministro Planas hacía unas declaraciones esta semana pasadas en Asturias en las que decía que si había que hacer extracciones de lobo se harían. Vamos a hablar con ello con Guillermo Blanco, él es consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Guillermo, buenas tardes. Muy buenas tardes.
¿Qué podemos deducir de estas declaraciones del señor Planas, que decía textualmente, pues además añadía que no hay datos que nos permitan saber a qué realidad nos enfrentamos? Yo creo que el gobierno de Cantabria tiene datos y sabe perfectamente a qué realidad se está enfrentando. Pues sí, podríamos decir, podría calificarlo de muchas formas, ¿no? Indignan, apenan. Me parece impresentable. Me parece impresentable, Toño, lo digo abiertamente. Y esto sí que me apena de tener que decir esto porque a mí el ministro Planas me parece un buen tipo. Es un paisano con el que hablas directamente y se abre al diálogo y a la comprensión. Sin embargo, en este tema del lobo ha estado siempre sumiso a lo que su compañera Teresa Rivera, compañera del Consejo de Ministros, entendiendo que manda mucho más que él, ha dicho. Y es una pena también porque el ministro Planas, a pesar de que su nombre de ministerio sea Agricultura, Pesca y Alimentación, es el ministro de los ganaderos, como yo muchas veces le he dicho. Es ministro de los ganaderos y los ganaderos del noroeste del territorio español nos ha dejado solos ante este problema que nos ocasionó directamente la ministra Rivera, pero en el que él ha estado desaparecido. Es impresentable no solo que haya dicho esas cosas, Toño, que dice que faltan datos, que es incierto. El Ministerio de Transición Ecológica, es decir, el Gobierno de la Nación, tiene los datos de las 4 comunidades, datos exactos y oficiales realizados por los agentes del medio natural. Es decir, la gente que con jornadas diarias está en el campo, sabe los grupos familiares de lobos que hay en cada uno de los territorios, en Cantabria, en Asturias, en Castilla y León y en Galicia, lo saben. Y saben que en estos momentos, además, estamos las 4 comunidades conjuntamente actualizando esos datos. Son datos que tiene la ministra Rivera, que tiene el ministro Planas, que tiene la Unión Europea y que son datos reales que no los hace el político de turno, sino los hacen los funcionarios públicos, en el caso de Cantabria, gente de la Unión Europea. O sea, y indigna sobre todo no solo que diga que faltan datos, sino que hay cosas en este asunto que escapan de su competencia. Para mí esto es lo que más me indigna, y me indigna desde que comenzó el asunto. No hay ningún asunto, Toño, en Cantabria que a mis ganaderos no me incumba. No hay ninguno. Incluso algunos en los que no podré hacer nada. Pero si uno de mis ganaderos tiene la gripe, me incumbe. Y al ministro de los ganaderos le tiene que incumbir Y tiene igualmente, sí. que esta ministra haya introducido el lespre a una especie que está en la cima de la cadena trófica, que solo el hombre puede controlarlo y que tanto daño está haciendo a la ganadería extensiva en nuestros territorios. Yo le puse en ejemplo al ministro Planas ya en alguna otra ocasión. Ahora es cuando, digamos, he explotado porque estas manifestaciones han sido públicas, pero muchas veces en las reuniones de conferencia sectorial, donde estamos todos los consejeros del territorio nacional, le he dicho que los ganaderos del noroeste le estaban esperando y que yo le ponía de ejemplo que si en mi consejo de gobierno alguno de mis compañeros influyese negativamente en algunas de sus acciones en los sectores que yo defiendo, hablo de ganaderos, hablo de pesca, hablo del medio ambiente, hablo de mis sectores, haría un golpe en la mesa y diría, Revilla, mi presidente, cuidado, aquí esto no puede ser. Aquí no ha ocurrido. Aquí no ha ocurrido. Yo creo, Guillermo, que además, si lo dices, es verdad lo del señor Planas, pero creo que está muy condicionado por el Miteco. Además, pues estas declaraciones yo creo que vienen más a cuento de que estamos cerca de las elecciones municipales y ellos deben sentir, como lo sabemos los que tenemos relación con el mundo rural, que están perdiendo el pulso. A raíz de esto viene la segunda cuestión. La ministra Teresa Rivera precisamente dice que esto del lobo, de la protección del lobo, viene impuesta por Bruselas, suelen tirar balones fuera, pero Bruselas dice claramente, así lo dice, que se permitirán extracciones excepcionales. Y te voy a poner 3 ejemplos. Alemania en el 2019
extrajo lobos, Francia el año pasado, 2022, 174 lobos y Suecia pretende hacer lo propio este 2023 con 75 lobos. Y nadie en Europa ha dicho ni mu. Entonces, aquí hay algo que no cuadra, Guillermo. Simplemente la Directiva Hábitat del 92, que marca cuál es la situación del lobo en todos los territorios, en todos los Estados miembros de la Unión Europea, no se ha modificado ni un ápice. Es el Estado español, es el gobierno de Sánchez, la ministra Rivera, quien ha introducido en una sobreprotección a esta especie en esta situación y además no ejecuta los informes preceptivos que tiene que realizar y que marca la propia ley. Es decir, cada una de las extracciones que queramos realizar en las distintas regiones tiene que venir precedido de un informe de la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio. Y desde el mes de abril del año pasado, desde Cantabria, venimos solicitándolos y no hay esos informes. Pero es que además el propio ministro europeo, el comisario Sinkevicius, el presidente de los Verdes Lituanos, por cierto, nos ha dicho a las 4 comunidades en más de una ocasión, a pesar de que su sesgo es absolutamente verde y que está muy de acuerdo con la protección del lobo, nos ha advertido siempre que es el Estado miembro quien es absolutamente soberano para decidir si nosotros podemos o no hacerlo, cosa que es evidente y que en España Pues ha quedado cristalino, ha quedado claro que de quién viene esto y los porqués. Claro, no sabemos si es que en Alemania, Suecia y Francia extracción excepcional tiene un significado diferente al de aquí, pero nos acabas de dejar claro que no, que es el mismo. Brevemente, esto es un sí o un no, porque bueno, es una pregunta. Aquellas comunidades como Melilla, Baleares o Canarias que nunca van a tener problemas con el lobo, pero votaron a favor de la inclusión del lobo en el DESPRE y las consecuencias y problemas que está acarreando a las comunidades autónomas como Cantabria, ¿se han ofrecido para recibir esos lobos de manadas de más que hay? No, por supuesto no. Aquella votación deshonrosa en la que efectivamente comunidades autónomas que nunca han tenido lobo ni lo podrían tener por nacimiento espontáneo, fueron las que inclinaron la balanza junto al Ministerio Por para eso que lo los pregunto. Claro. se incluyesen en el DESPRE. Yo jocosamente he dicho en ocasiones que me envíen un correo postal, una dirección postal, donde enviarles los lobos que nos sobran en estas comunidades autónomas. Y lo he dicho en bromas, la verdad, porque los ganaderos de esas comunidades autónomas no tienen ninguna culpa de lo que votaron sus gobernantes. Correcto. Por supuesto. Correcto. Quiero dejar claro, porque cada vez que hago una entrevista de estas, hablamos de esto, ya empiezan por el otro lado, que es que exterminio, quieren exterminar. Quiero dejar claro que aquí nadie pide el exterminio, simplemente un control sí, extinción no, para que haya una convivencia entre ganaderos, entre ganadería y en este caso el lobo. Me atrevo a decirlo en nombre de todas las comunidades que tenemos, el 97% de todos los ejemplares de lobo que hay en el territorio, en el reino español, ¿no? Son estas 4 comunidades que todos sabemos. Estamos orgullosos de tenerlo, pero en su justa medida. Nosotros, por supuesto, que no queremos acabar con el lobo, pero queremos tenerlo en la zona 1 de montaña, donde tiene que estar, pero no haciendo matanzas en plena línea de costa, como es el caso de Cantabria, en San Vicente de la Barquera, que todo el mundo habrá escuchado hablar de él, donde en estas últimas semanas ha estado el lobo, en Cabezón de la Sal, etc. Tenemos que hacer ese control porque en los últimos 23 años las manadas de lobo, los grupos familiares en este pequeño territorio de 5.312 kilómetros cuadrados ha pasado de 5 manadas a 21. Tenemos que hacer ese control. Nosotros no queremos, por supuesto, exterminar, pero sí tenemos que hacer control poblacional, repito, de una especie que solo el hombre puede hacerlo porque no tiene ningún predador que le controle. Y que se había demostrado a lo largo de estos últimos años, se ha demostrado efectiva, porque si hubiera habido, digamos, un excesivo control, pues obviamente no podrían haber ido en aumento las cosas como son. Y quiero acabar, porque sé que además habéis tenido este verano grandes, bueno, toda España, pero y Cantabria también, grandes problemas con los grandes incendios que ha habido. Creo que además ahora todavía hay algunos activos. Y quiero acabar pidiéndote tu opinión sobre una declaración que se firmó hace unos meses y se aprobó en el Parlamento Europeo,
que dice lo siguiente, te voy a leerles textualmente: subraya la importancia de proteger los bosques y rechazar los biocombustibles procedentes de la madera de los bosques. Señala que la madera muerta forma parte de bosques sanos y resilientes al cambio climático y no constituye automáticamente un riesgo de incendio. Guillermo, tú has estado en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Viendo esta declaración que han aprobado, la pregunta es inevitable. ¿Hay alguien al volante allí, Guillermo? Bueno, en estos momentos Cantabria representa a las comunidades autónomas en este semestre, primer semestre del año, a las comunidades autónomas en agricultura ante la reunión de los ministros europeos. El semestre pasado lo fuimos representando a la pesca. Lo ciertamente inquietante es la deriva verde, que efectivamente ha inundado una gran parte de Europa, sobre todo de los despachos europeos, porque el medio terrestre lo pisa la gente que vive ahí, pero los despachos, las alfombras, las pisan unos señores que creen que pueden, de hecho, y no solo pueden, sino que condicionan a cientos de kilómetros de donde se toman esas decisiones a los que viven en ese territorio. Y efectivamente hay que parar esa deriva, y hay que pararla por el bien del medio rural, ahora que todo el mundo se nos llena la boca de la lucha contra el despoblamiento, porque ese tipo de políticas peligrosas, son ultras, porque todos queremos cuidar la biodiversidad, todos queremos conservar la naturaleza en su determinado... Es igual que el ultraanimalismo, todos los ultras son malos, en un sentido o en otro. Por eso esa facción ultra sí hay que pararla si no queremos extinguir a lo más preciado que tiene el medio terrestre, es el ser humano, porque podríamos, y de hecho estamos consiguiendo, empujar hacia las grandes urbes a la gente que ya no la dejamos vivir en el pueblo, porque ya no les dejamos tocar el sentido que, por ejemplo, da pasto a sus animales o da convivencia al medio rural como ha sido históricamente. Los cuidadores, verdaderos cuidadores del medio ambiente, lo hablo con una región que conozco bien, ha sido la gente de los pueblos, los que han vivido ahí, son los que han convertido nuestra naturaleza en lo que es hoy, un vergel. No condiciemos. Y además muchos de ellos nos alimentan con productos de primera calidad. Decía el dicho, la cultura se construye en los pueblos y se destruye en las ciudades. Queda poquito, contamos las semanas, una semanita, un mes y poco, para la Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la comarca de Líbana, en Potes, donde tenemos el placer de acudir todos los años y además de verte allí también. Quizá había que invitar a estos que hacen estas normas a que se pasen por allí, coman un poquito de queso, embutido de la tierra, un poquito de licor, a ver si se animan un poquito esa amargura que parece que tienen y por eso hacen estas leyes pues tan ridículas y tan absurdas, Guillermo. He invitado, pero no se atreven a venir porque se van a encontrar con la realidad. Recientemente, la gente está cansada, claro, la gente está cansada. Toño, durante unos segundos, si me permites, una anécdota que hace poco viví, fue efectivamente en la Comisión de Ministros Europeos, en la que Austria proponía, el ministro austriaco, una colaboración europea para que en los Estados miembros se abriese la mano o se dotase de medidas para los grandes problemas que están teniendo ya muchos Estados miembros con los grandes carnívoros. Y estoy hablando del lobo, pero también del oso. En Europa hay unos grandes problemas con el oso. Nosotros cada vez tenemos más familias de plantillados de osos, pero todavía no está causando graves daños más allá de las economías familiares, en las abejas, en las huertas, en los frutales, etc. Pero en otros países está teniendo grandes problemas, ya digo, no solo el lobo, sino el oso. Bueno, pues Austria, que propuso algún tipo de medida, fue en esa ocasión quien más defendió lo que el territorio del mundo rural de España le viene bien. Me levanté cuando acabé y después de haber escuchado a quien representaba
en ese momento al Estado español, que no fue el ministro porque no acudió a esa reunión, sino fue un embajador territorial, el que más o menos vino a decir que España lo estaba haciendo muy bien con el lobo, es decir, defenderle, dejando en indefensión a los ganaderos. Me levanté y me dirigí al austriaco y te lo digo sinceramente, casi se me saltan las lágrimas porque me sentía muy mal al tenerle que decir al austriaco que en ese día esta comunidad autónoma se sentía representada por Austria y no por el Estado español. Es una pena, pero es una realidad que viví hace poco tiempo y como no la había contado hasta ahora, te la estoy contando a ti ahora en directo. Pues te agradezco y además define perfectamente la situación de gobierno, si es que en el caso este que estamos hablando, hacia el medio ambiente y la agricultura y la ganadería, si es que hay alguien, como te decía antes, si es que hay alguien al volante que tenemos que pedir a Austria que nos eche una mano a conducir o reconducir más bien esta situación. Pues Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Muchísimas gracias por atendernos y lo dicho, nos vemos en muy poquito tiempo en esa maravillosa feria de potes organizada por la Sociedad de Cazadores y Pescadores Picos de Europa. Muchas gracias, Toño. No me falles a esa cita y aprovecho para invitar a todos los que no nos conozcan a que vengan, nos visiten en esa feria, en ese lugar maravilloso que es León. Muchas gracias. Informaremos de ello como merece y a su debido tiempo para animar a la gente que vaya, y además ya anuncio que este año va a haber cosas, nuevas cosas y muy interesantes. Así que lo haremos, Guillermo. Lo dicho, consejero, muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Hola amigos, Noticias Express, ya sabéis, esas noticias que a veces pasan desapercibidas por las redes sociales y que aquí queremos comentar. Vamos a empezar por caza, Campeonato de España de Galgos de Campo, un campeonato que lo empezaron 499 perros y que ha habido una nueva campeona, Anica de Pinante, una perra preciosa y maravillosa. Enhorabuena, obviamente, a la perra, pero pues, sobre todo a sus propietarios. Más noticias de caza. La Guardia Civil interrumpe una montería en Almería para realizar un control de alcoholemia en mitad de la batida. El cazador relata cómo agentes medioambientales y de Seprona se presentaron en su puesto el pasado fin de semana durante la celebración de una montería para realizar un control de alcoholemia. Nos parece maravilloso lo de los controles de alcoholemia, pero en mitad de la montería, señores agentes, en mitad, no solo porque le fastidie el día de caza al cazador, sino por el consiguiente, y ustedes lo saben, riesgo que conlleva, pues un cazador sabe que no debe aparecer nadie durante la montería, ni por su izquierda ni por su derecha. En fin, creemos más conveniente que hubiera sido mucho más conveniente hacerla antes, ya que todos los agentes, tanto medioambientales como de la Guardia Civil, saben dónde se reúnen, saben dónde son las juntas y dónde se hacen los sorteos. Nos parecería mucho más adecuado, o antes o después. Esto tiene una doble lectura. Esto conlleva un riesgo. Pues lo tengo que decir, todos sabemos que, bueno, pues están en su derecho, hay en estos cuerpos de seguridad y medioambientales, bueno, pues hay anticazas, las cosas como son, repito, están en su derecho. Y esto, bueno, pues daría lugar a que, bueno, pues se hicieran uso de su posición para, bueno, complicar un poco ciertas actividades. Verdaderamente creemos innecesario este hecho y se podía haber hecho perfectamente antes de empezar la montería o bien en los caminos o donde ellos creyeran conveniente. Creo que la Federación debería tomar cartas en el asunto y hablar con la Guardia Civil y los agentes medioambientales, bueno, pues para dictaminar una forma segura de hacer estos controles de alcohol. Seguimos, agricultura. Marruecos vende ya más hortalizas en España que la propia Almería. Agárrate los cacahuetes. El valor de su producción exportada a España es 850 millones, mientras que la de Almería son 740 millones. Hay que recordar que Europa le ha abierto el mercado europeo a Marruecos sin condiciones ninguna, sin esas condiciones que le exige a nuestros agricultores. Es decir, ni condiciones fitosanitarias, ni condiciones laborales, ni, como hemos visto últimamente, ni condiciones en derechos humanos. Así es difícil. Podríamos llamarlo, obviamente, y es lo que es competencia desleal. A esto se suma la siguiente noticia. España doblará hasta 800 millones la línea de crédito a las empresas españolas para invertir en Marruecos. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues así andamos. Seguimos con toros. El Tribunal Supremo anula la exclusión de los toros del bono cultural joven
de 2022, ya sabéis, el cheque voto de 400 euros que se le daba, que el gobierno daba a los jóvenes. Hay que recordar que era para cultura, hay que recordar que los toros están dentro de cultura, pero el gobierno los dejó fuera. Un error sin importancia. Bien, pues el Supremo considera que esta exclusión no está suficientemente justificada. Eso sí, ahora el gobierno tendrá más tiempo para, bueno, pues justificarlo si es que puede hacerlo de alguna manera. Y unimos esta noticia de los toros con otra que hemos conocido recientemente, y es que Movistar Plus deja de emitir su canal de toros, lo que ha hecho muy felices a todos aquellos antitaurinos, anticaza, antimundo rural, ya sabéis. Pero no se han leído la noticia a fondo. Uno de ellos se hacía eco, Roberto Sotomayor, que es el candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, y lo decía de la siguiente manera: es un espectáculo cruel, pero es que además es completamente deficitario. El final de la tauromaquia cada vez más cerca. Roberto, os puede tanto el odio que habéis sido incapaces de leer. No es que cierre el canal, es que el canal ha sido adquirido, los derechos de autor han sido adquiridos por una nueva plataforma que pasará a retransmitir las corridas de toros. La nueva plataforma One Toro le arrebata las mejores corridas a Movistar Plus. Es decir, seguirá habiendo toros, señores. Viva la libertad. Y acabamos con una noticia del campo, de la agricultura, que no nos gusta nada, imagino que a ustedes tampoco. Ya sabéis que con esto de ser verdes, muy verdes, como la rana Gustavo, pues las empresas, las multinacionales se han lanzado al campo para poner, llenarlo todo de molinillos y espejitos. Pues nos encontrábamos con esta noticia. Pepe, un agricultor de Granada, en donde en su pueblo planea una multinacional montar un megaparque fotovoltaico, le ofrecieron el alquiler de sus tierras por 12.000 euros al mes, por 12.000 euros al año, perdón. Pepe dijo que no, que él obviamente ganaba más, hasta 70.000 euros, trabajando en sus tierras. Pues bien, de la noche a la mañana, Pepe se ha encontrado con que la publicación en el BOE de que le van a expropiar sus tierras por 20.000 euros a Pepe y a otros tantos agricultores. Esta es la defensa del mundo rural, de la España vaciada, que hacen nuestros políticos y nuestro gobierno: robarles las tierras si no acceden a la miseria que estas multinacionales pretenden pagarle por sus tierras. A ello le unimos esta noticia: Rivera levanta la obligación de evaluación de impacto ambiental a grandes proyectos de eólica y fotovoltaica en zonas no protegidas. Luego estos son los del pueblo. Ahora, eso sí, los ecologistas calladitos. Continuamos con más invitados. Bueno, amigos, seguimos. Ley de bienestar animalista. Desgraciadamente, pues ha pasado el primer trámite en el Congreso y, bueno, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿y ahora qué? ¿Tenemos alguna posibilidad de que esto decaiga? ¿Cuáles van a ser los trámites que siguen a partir de ahora? Ya sabéis que para hablar de todos estos temas, de los temas EVA, eco-vegano animalista, pues quién mejor que nuestro amigo Alex Laje, que conoce perfectamente a estos grupos radicales. Alex, buenas tardes. Muy buenas tardes, Toño. Un gusto estar aquí una vez más. El placer es nuestro. Oye, decía Podemos que el PSOE se estaba bajando los pantalones con la enmienda de los perros de trabajo. Parece ser que al final los que se han bajado los pantalones son ellos, porque la han admitido, aunque la hayan votado en contra, han admitido que se incluya dentro de la ley. No solo la admitieron el día que se debatió la enmienda, bajo la excusa de que si votaban en contra del proyecto completo iban a descarrilar la norma, sino que luego en el Pleno del Congreso, el día 9, pues era de esperar. El diputado Juancho López Duralde, en la tribuna de oradores, dijo que pese a todo era una buena ley y que votarían a favor. Esto ya se sabía. O sea, el que pensara que los morados iban a votar en contra de su propia ley y a dimitir, vamos, es que son unos ingenuos. ¿Dónde iban a estar mejor que aquí? Hace mucho frío fuera. Entonces, sobre pues todo, claro. Sobre todo a sabiendas y siendo sabedores de que parece ser que les queda poco. Sí, el amigo Juancho, un fenómeno, el tío.
Oye, Sí. bueno, quiero mandar antes de empezar, que empezaremos enseguida, quiero mandar por favor a los que nos estén viendo, si alguien sabe algo, el paradero y el estado, que esperemos que se encuentre bien, de Sergio García Torres. Lo digo porque desde que se ha aprobado la ley, no ha vuelto a poner un solo tuit en redes sociales. Entonces andamos preocupados. Por favor, Sergio, manifiéstate, manifiéstate. Oye, Alex, ¿ahora qué? ¿Cuál es el trámite? ¿Cuál es el trámite que tiene que seguir esta ley? Bueno, la verdad es que salió aprobada en el Pleno su tramitación por muy pocos votos. La verdad es que en último momento pudieron más los argumentos ideológicos y políticos para convencer a Bildu, a Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera. O sea, no podemos CUP, la olvidar CUP. que, perdón un momento, que está pasando un camión por aquí, por el campo, y va a hacer un poco de ruido. Lo vais a ver por ahí detrás en Cosas de pantalla. campo, cosas de campo. Cosas Es de que el campo. campo es que el campo es campo. Está ahí el hombre trabajando, claro que sí. Bueno, pues lo que te decía, que recordar que han votado con los filoterroristas, han votado con los secesionistas, ahora pasa una retroexcavadora, va a estar muy divertido. Lleva la pala llena de tierra, además. Están trabajando de lo lindo. Me he situado, además es un paisano, me he situado en el peor momento, el peor día. Bueno, pues lo que te decía es que hay que recordar que ellos han votado de la mano de los que quieren romper España y de la mano de los filoterroristas, ¿verdad? Ellos siempre lo hacen cuando es en sentido contrario. Y esta norma, que repito, gracias a esos votos, muy pocos votos, salió aprobada, pues ahora va de caminito al Senado. En el Senado estará como un par de meses, más o menos sobre finales de marzo, primeros de abril, volvería en segunda ronda al Congreso. El Senado, bien es cierto que los números tampoco dan, pero podría enmendar ciertas cosas si están bien argumentadas. Es decir, todas las alegaciones que se hagan a los senadores y las reuniones que haya a partir de ahora con partidos políticos podrán enmendar algo más. Me refiero, por ejemplo, al tema de los listados positivos, al tema de las tiendas de mascotas, que como sabes no quedan amparados bajo el paraguas de la enmienda excluyente de animales de trabajo del PSOE. Y entonces todo eso se podría enmendar un poco más. Es más difícil, pero podría ser. Con lo cual, la norma volvería al Congreso con las enmiendas que pudieran salir del Senado, ya digo, sobre finales de marzo, primeros de abril, se votarían las enmiendas en un pleno también. Es difícil que el Senado vete la totalidad del texto. Si lo hiciera, podría darse el caso también, pues tendría que haber una mayoría absoluta de diputados para que el veto del Senado no saliera adelante. Y a partir de ese momento, si la norma sale aprobada, con todas las enmiendas habidas y por haber, se publicaría en el BOE y, según dice el propio texto, entraría en vigor a partir de los 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Más o Estado. Esto quiere menos. decir que septiembre, octubre podría estar aprobada esta norma. Esta norma va a salir aprobada. O sea, una vez que el Pleno del Congreso la votó para que fuera al Senado, esta norma, ya que todo el mundo se quite de la cabeza, esta norma va a entrar en vigor. Ahora lo que interesa es que salga con las máximas enmiendas posibles, pero esta norma va a entrar en vigor. La única posibilidad de que esta norma no entre en vigor es que haya hasta septiembre y octubre una disolución de las cámaras, bien porque haya elecciones anticipadas o bien porque pues, a lo mejor la moción de censura del partido de Santiago Abascal, de Vox, tuviera éxito y hubiera, como digo, esa disolución de las cámaras. En cualquier caso, la norma de no ocurrir estos dos supuestos saldría aprobada y la pelota ya no está en el tejado del PSOE ni del gobierno, porque va a salir Ahí es aprobada y va a donde entrar en vigor. era la siguiente. Creo que vas encarrilado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque a ver, bueno, ¿qué le podemos transmitir a la gente, ¿no? A esta gente tan decepcionada y sobre todo también a las gentes del mundo rural que están viendo como día tras día desde el gobierno, desde la capital, pues se les traiciona constantemente, aunque ahora con las elecciones en mayo se les llenará la boca, ¿no? De esa España vaciada. Pues precisamente creo y entiendo que la primera oportunidad que tenemos para demostrar nuestro descontento y nuestro hartazgo con estas cosas sin sentido, con la cantidad de problemas que hay, sobre todo en el campo y en el sector primario, pues es primeramente votar en mayo. Eso es lo primero.
Votar en mayo, efectivamente, y como digo, no tanto en mayo, también, sino más bien en las generales, pero como digo, la pelota ya no está en el tejado del gobierno, el gobierno no va a retirar la ley y esto va a entrar en vigor en septiembre, octubre, no en mayo, con lo cual la presión, a mi modo de ver, tiene que ir al próximo partido que gobierne este país, que según todas las encuestas parece ser que va a ser de color azul y no rojo, o rojo morado. Parece ser que va a ser más bien azul verdoso, parece ser. Con lo cual, a mi modo de ver, toda la presión, manifestaciones, alegaciones, etcétera, tienen que ir hacia el próximo mandatario, hacia el próximo presidente de gobierno, hacia el próximo partido que gobierne este país, que va a ser el PP. Hay que decirlo. Mucho tendría que cambiar en este estado nuestro para que el PP no ganara las elecciones ahora mismo. Entonces, yo creo que la sociedad y sobre todo los damnificados votantes del PP, que están durísimamente afectados por esta ley estalinista, deberían de exigirle públicamente al señor M. Feijóo, deberían de exigirle públicamente que en el momento que haya elecciones y se publique un programa electoral, la derogación de esta norma, entre otras, de esta norma, sea lo primero que haga el señor M. Feijóo cuando pise la Moncloa. Y de no hacerlo, se vota a Vox. Entonces, aquí tenemos dos elecciones, en mayo y luego las generales. Por tanto, si en mayo no cumple, ya saben lo que tienen que hacer los votantes del PP, todos los dueños de tiendas de mascotas, toda la gente que va a un zoo, que va a un acuario, que va a un circo, que va a la romería del Rocío, que lleva a sus niños a las cabalgatas de Reyes Magos, al pasacalles, e incluso que va al cine o que pone en la tele y no va a poder ver un documental de animales, a todos los damnificados por la reforma paralela del Código Penal, que no solamente pena con 18 meses de cárcel y multa de 50.000 euros a quien mate una rata o un ratón que se le meta en casa, sino que además también promueve la zoofilia, porque baja las penas a... Hablaremos de eso, sí. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo en que aquí, bueno, otra de las opciones es que el próximo gobierno, si cambia de color, como tú bien dices, es que se comprometan a derrogar esta chapuza. Pero escucha una cosa, Toño, escucha una cosa, que se comprometa y si no, esos votantes del PP que lo voten digan. a Vox. Sí, sí, que bueno, voten a Vox, menos, que le digan al señor Feijóo, o usted se compromete públicamente en mayo, y si no cumple en mayo, nosotros en las generales votamos a Vox. Todos los votantes del PP damnificados con esta norma. Correcto, Eso es lo que hay que hacer. El PSOE ya no tiene nada. Lo que me refiero es que, bueno, que se manifieste y deje clara cuál va a ser su intención con respecto a esta ley, o si no lo hace, por lo menos exigírselo. ¿Por qué? Porque, bueno, como tú bien has dicho, de estas posibilidades, tanto de PP como de Vox, conocemos la opinión de uno de ellos, que ya ha dicho públicamente que si de ellos depende, la piensan derogar y empezarla desde cero, consultando a los verdaderos profesionales. Pero... Exacto. Las cosas como son, del Partido Popular todavía no hemos oído decir, sí, están en contra, pero no hemos oído decir que, bueno, que la única posibilidad que quedaría sería la derogación y, por lo tanto, pues que nos digan a los votantes, a los ciudadanos, sobre todo a las personas afectadas, qué es lo que piensan hacer, porque, señores, las cosas como son, el Partido Popular no se caracteriza por derogar las cosas que han dejado hechas los de atrás. Pero bueno, esperemos que con esto y con otras muchas leyes, pues esta vez el señor Feijóo tenga, no sé, pues tenga algo más de valentía o algo más de tiempo. Alex. Hay que recordar, para la gente no entendida en estas lides legales, que, a ver cómo lo digo sin desvelar fuentes, Podemos, que es el muñidor de esta ley, no estaba a favor de los listados positivos. Esta es una imposición desde el MITECO, desde el MITER, concretamente del Ministerio de Teresa Rivera y concretamente también del Departamento de Biodiversidad Terrestre y Marítima que dirige el señor Luis Mariano González García. Bien, ellos no querían los listados positivos, ha sido una imposición del MITECO. Y Podemos presentó una enmienda a estos listados positivos que fue tumbada. Fue tumbada. Presentaron una enmienda y argumentaron jurídicamente
contra esta enmienda, pero los votos del Bueno, PSOE pesaron más. Aquí Y todos tienen su parte. hasta ahí puedo leer. De momento. Si esto se utiliza de cara al Senado, es posible que se pueda enmendar un poco más el texto. Es posible, porque los argumentos jurídicos son demoledores. Sí, y hasta ahí puedo leer, como digo, porque... Y científicos y demás, y veterinarios y demás. Pero mira, estos que se les llena la ciencia dice, cuando la ciencia no les ha dado la razón, directamente han obviado la opinión de la ciencia y no le han hecho ni puñetero caso. Pues Alex, te agradecemos que nos des indicaciones de, bueno, pues de lo que puede pasar de la hora que con la ley de animalista, que la vamos a empezar a llamar la ley del solo sí es sí animalista, porque bueno, tiempo. Perdón, ahora también es la del Código Penal, se llama la ley del solo guau es guau. Solo guau es guau, es verdad, nuestros amigos de Fauna, es verdad, un abrazo fuerte, vaya buena manifestación que hicieron el otro día, sí señor, me alegro mucho por ellos. Alex, para despedirme, oye, nuestra queridísima amiga Aida Gascón de Anima Naturalis va a hacer una campaña para, bueno, pues visibilizar, ¿no?, de quién ha estado en contra de esta ley por temas económicos, bueno, pues el tema, ya sabes por dónde va esto, ¿no? Y yo he aceptado, creo que lo has visto en redes sociales, he aceptado el reto, ya se lo he comunicado, que nosotros vamos a hacer lo mismo. Te emplazo, creo que debemos corresponderla como merece, te emplazo en próximos programas empecemos a hacer un repaso desde el Eurogroup for Animals, que son los que están detrás realmente de esta y los que dictan estas leyes, hasta, bueno, pues de dónde viene el dinero, qué relación pueden o no tener con las empresas y multinacionales de carne sintética, con el veganismo y sus ramificaciones y sus tentáculos aquí en España. Yo creo que deberíamos ser buenas personas y Sí, corresponder. tenemos la más conocida, es como tú has mencionado, el Eurogroup for Animals de Bruselas, que agrupa 80 federaciones y asociaciones europeas, pero luego también las hay otras destinadas, por ejemplo, a la abolición de la tauromaquia, como es CAS Internacional, como es la Fundación Franz Weber. También hay otra desde Estados Unidos, incluso, que va en contra de los animales de experimentación, es decir, que hay muchas ramas de este vegano animalismo o eco-vegano animalismo que la gente desconoce y que es muy interesante de saber. Así que la señora Aida Gascón tiene mucha ropa tendida, ¿eh? Pues nosotros vamos a ayudarles y vamos a transmitir a los ciudadanos para que estén perfectamente informados. No piensen que esto es, solo por amor a los animales. Que no, que hay mucho más detrás. Pues Alex Lajein, naturalista y buen amigo, un abrazo fuerte, gracias por atendernos una vez más y lo dicho, estaremos atentos e iremos contando cositas. Pues abrazos para todos tus seguidores, tus video espectadores y nos vemos en otra cuando tú quieras, Toño. Muchísimas gracias. A ti, Alex, un abrazo fuerte. Hasta luego. Proyecto Aristeo, amigos. Sí, Proyecto Aristeo, un proyecto de divulgación cinegética que no solo viene a defender la actividad cinegética, sino también a poner en valor y a darla a conocer al resto de la sociedad. Para que nos lo cuente, tenemos a su presidente, Álvaro Fernández, de Cuaderno de Caza. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas, Majo. Buenas tardes. Oye, Álvaro, ¿cómo y por qué nace el Proyecto Aristeo? Pues así, en plan chascarrillo, te diría que en una batida en la reserva del Saja, aburrida, 8 horas en el puesto dan para pensar mucho. Pero Una bueno, conversación telefónica por medio, sí. sí. Pero bueno, en realidad es una idea que vienes madurando y que vas dando forma. A lo mejor ese sí que es cierto que fue el momento clave. Y a partir de ahí pues lo pusimos en marcha y a la semana ya estábamos primero dando los primeros pasos, ¿no? Todavía estamos dando los primeros pasos, pero bueno, y nace porque... Muy sencillo, ¿no? Porque al final yo creo que tenemos un déficit de comunicación dentro de la caza y esto es lo que quizás vemos todos, ¿no? Hablabas de divulgación, pues mira, te das cuenta de que el ciudadano vive en su casa, que no conoce la caza, que se queda simplemente con el bombardeo que escucha del otro lado y al final es algo inherente, ¿no? Terminas haciendo tuyo esas liturgias y terminas entendiendo o creyendo que la caza pues es una actividad donde un señor aprieta un gatillo y maltrata a sus perros y mata por placer y etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Es mucho más. Claro,
Por supuesto que es mucho más, ¿no? Y yo creo que tenemos ese déficit, esa necesidad de que ese ciudadano escuche también cuál es nuestra voz. Quizás ahí es donde no hemos sido del todo finos, seguramente porque al final la caza siempre ha tenido un estatus tremendo, hasta cierto punto incluso éramos héroes, ¿no? No hace tanto porque bajábamos a los pueblos con carne, llenábamos nuestra despensa, la de los vecinos. Vivíamos en una sociedad menos rosa, como yo le llamo, donde bueno, pues no se sospechaba de determinadas cosas ni se tenía a los animales como si fueran, no sé muy bien cómo etiquetarlo. En un altar que, Eh, quieren algunos ponerlo, sí. Exactamente, ¿no? Entonces hoy todo eso ha cambiado, nosotros seguimos en nuestro hermetismo, no estamos quizás acostumbrados a tener que comunicar, a transmitir y a explicar lo que es la caza y bueno, pues incluso vemos además proyectos donde todavía que se están poniendo en marcha ahora, donde todavía nos queremos volver aún más herméticos, cerrarnos, ¿no? Entre cuatro paredes y hablar de caza solo entre nosotros y yo creo que hay que hablar de caza con todo el mundo. No, estoy de acuerdo contigo, hay que abrirse totalmente, hay que abrirse. Y mostrar, pues eso, mostrar lo que es la caza en realidad y que no es solo el hecho de lo que decías tú de apretar el gatillo. Sí, quizá la caza no ha tenido, porque no vivíamos, digamos, vivíamos unos tiempos en los que todo el mundo respetaba, o sea, había un mayor respeto por las actividades y los gustos de los demás. Hemos pasado muy poco tiempo a que, bueno, que todo es atacable, todo es criticable y todo tiene que justificarse y quizá de ahí lo que dices tú, no hemos tenido la necesidad o no hemos creído que íbamos a tener la necesidad de tener que justificar nuestra actividad, ¿no? Y claro, pues de ahí, como comentas, nace el proyecto Aristeo. ¿Quiénes forman el proyecto Aristeo, Álvaro? Pues mira, de hecho te iba a decir al hilo de lo que comentabas que el fin de semana que viene nos vamos a cazar harén y ya estamos cazando, ¿no? El fin de semana, preparando las Me balas. suena, me suena de algo, sí. Pues esto es un poco lo que hay que explicar, ¿no? Que esto va más allá del instante en que le das al gatillo. Pues mira, Proyecto Aristeo lo conformamos una serie de cazadores en cada uno de distintas disciplinas, con distintos conocimientos. Muchas veces me dicen, "Jo, Álvaro, que sois un grupo de influencers", ¿no? Y yo digo, pues no. No, en realidad te podría decir que sí. ¿Sabes lo que ocurre? Que a mí no me gusta. Es el término que hoy en día se le da a quien hace vídeos en redes sociales, pero Efectivamente. Efectivamente. ¿Sabes qué pasa? Y aquí me vas a permitir una crítica, una pequeña crítica, ya sabes que yo no me ando con remilgos. Normalmente, y por lo que rechazamos el término, es porque ese término de influencer se asocia a esa persona que tiene una comunidad muy grande, ¿no? ¿Qué ocurre? Una comunidad de seguidores. ¿Qué ocurre? Que al final esa comunidad de seguidores puede venir por muchas razones, por estereotipos de belleza, porque representa determinadas marcas que son de interés público, etcétera, etcétera. Para mí un influencer no es eso. Para mí un influencer, si traducimos el término, es esa persona que tiene capacidad de convencer, de transmitir, de llevar un mensaje, de persuadir, de influenciar. Y no necesariamente lo grande que sea tu comunidad está relacionado con tu capacidad de influenciar. De hecho, yo he visto, pues, a través de determinadas entidades, asociaciones, organizaciones cinegéticas, hacer, bueno, iniciativas, ¿no? De juntar determinados influencers y cuando ves las listas dices, pero por favor, realmente tenemos claro cuál es el término. Y aquí tienes, por ejemplo, pues mira, gente como Jorge Alonso, que es guarda Smith, que lo conoces bien, porque somos amigos. Ahí tienes un paisano guarda rural de La Rioja, campechano, gordo, feo y viejo además, pero que el y lo tío cada tengo vez que... que habla se apoya en su conocimiento y realmente tiene capacidad de transmitir, ¿no? Y el ejemplo de Jorge me es válido para el resto. También hay, bueno, os hablo de cazadores, no nos olvidemos, no solo cazadores están colaborando con el proyecto, porque así lo hemos visto en los vídeos divulgativos, están colaborando científicos, divulgadores naturalistas. Nuestro amigo Alex Lagen, que no es cazador, no ha apretado un gatillo en su vida, pero defiende la caza y el mundo rural. Veterinarios, creo que hay un veterinario, Sergio, que hay un veterinario por ahí. Están también nuestras mujeres cazadoras, que es importante también nombrarlas, que vienen pisando fuerte, nos van a quitar las pegatinas algunos. Y bueno, digamos que es un proyecto global, no se va a centrar solo en la opinión y en la visión del cazador, sino que se va a hacer extensible bueno, a la sociedad en general.
Sí, mira, al final dentro de Aristeo para mí esto es importante, ¿vale? Es decir, al final siempre está somos una asociación más y en esencia y hasta que no demuestres lo contrario, pues es verdad. Pero la realidad es que los que estamos dentro de Aristeo de forma directa o indirecta tenemos distintos perfiles, como decía al principio, tanto acostumbrados en la propia gestión como en determinadas disciplinas y al final yo creo que es lo que aporta valor añadido al grupo y que luego seamos capaces de desarrollar determinadas cosas que, tía, de forma distinta y potente, ¿no? Y Sobre todo, y hablando de objetivos, para mí hay dos muy importantes. Uno ya le has dicho, que es la parte, vamos a decir, externa, de comunicar, de revalorizar la actividad, de llevar nuestro mensaje, de explicar qué es la caza y lo importante que es la caza y las razones por las que se caza. Y hay otro también, no le podemos ocultar, porque hay que reconocer que en nuestro sector, yo creo que cada vez menos, pero todavía se siguen haciendo cosas mal, a veces por desconocimiento, otras veces porque no hay nada aquí dentro. Y bueno, nuestro objetivo es también ir tratando de ofrecer un modelo, ¿no?, de caza conservacionista, sostenible, donde al final ambas cosas tienen que ir de la mano, así lo creemos, y de alguna manera, pues como decía al principio, que nos permita influenciar, ¿no?, en la gente a la hora de que entiende que hay cosas que son bonitas, otras que no, otras que se pueden mostrar y otras que sencillamente no se deben ni hacer. claro, directamente que la caza te puede gustar o no, pero por lo menos que entiendas y tengas toda la información completa para hacerte una idea. Y oye, te puede gustar, te puede no gustar, pero respetar la actividad. Todo, como me dices, bajo, bueno, pues unifica a un montón de gente y un montón de colectivos y participa mucha gente, lo hemos visto en las campañas, bajo una premisa, que es la defensa y divulgación de la actividad cinegética. Álvaro, sé que os han preguntado mucho, no hay más que ver las redes sociales, bueno, pues cuál va a ser, que la gente que quería, cantidad de gente que se ha volcado con el proyecto Anónima y que querían colaborar de cualquier manera y lo han preguntado, cuál es el, digamos, el futuro inmediato del proyecto Aristeo. Pues mira, lo primero, ya que lo dices, aprovechar para agradecer a todo el mundo el tremendo apoyo que nos están mostrando, tanto a nivel particular como incluso a nivel de asociaciones, organizaciones, etcétera. Todavía no hemos hecho más que empezar, ni siquiera nos hemos remangado, estamos trabajando en la parte interna, en las propias herramientas de gestión que vamos a utilizar en Aristeo, en la propia web. Entonces, bueno, en poco tiempo tendremos todo esto listo, será visible y a partir de ahí tendremos toda la información para que, bueno, todo aquel que quiera colaborar y que quiera apoyar las campañas y la gestión y en general los objetivos del proyecto Aristeo lo pueda hacer, tanto a nivel, insisto, particular como a nivel de organización y de entidad. De hecho, es muy importante recalcar que Aristeo no está aquí para desbancar a nadie ni para quitar el trozo de pastel a nadie, todo lo contrario, es más, respetamos al máximo el trabajo que durante muchos años llevan haciendo determinadas instituciones y nosotros no hemos venido aquí a decirle a nadie lo que tiene que hacer ni cómo, ¿no? Simplemente hemos venido a coger una parte, un segmento donde sí que creemos que es mejorable, que es la parte de comunicación y bueno, pues poner nuestro énfasis y todo nuestro conocimiento y nuestro esfuerzo en mejorar eso. Voy a ampliar lo que he dicho antes, divulgación y defensa de la caza, esa es la premisa, pero voy a ampliarle el término unidos, que es lo que tú te estás refiriendo. Todos bien juntitos en defensa de la caza. Luego te podrá gustar la caza mayor, la caza menor, o la caza con podenco, con galgo, o lo que tú quieras, pero la premisa es estar bien unidos, que es, por lo que entiendo, que pues eso que pretende el proyecto. No voy a adelantar, no voy a adelantar mucho, pero sí un mensaje para los que, bueno, pues todos los que quieren colaborar, que habrá múltiples formas dependiendo de las posibilidades, obviamente, y de las ganas por colaborar que tenga cada uno, habrá en breve, ya lo anunciará el proyecto, pero habrá múltiples formas de colaborar. Y pues Álvaro, ya sabes que mis mejores deseos, ya sabes que para lo que haga falta, sobre todo este humilde programa informativo, Territorio Rural, ya nos contaréis y nos iréis dando, iremos informando de todos esos pasitos que vayáis dando cuando saquéis la web y demás, lo anunciaremos y nos vemos mañana, ¿no? Creo. En Aren. Nos vemos mañana en Aren. Mira, una cosa que viene a raíz de esto, y lo hablábamos el otro día, obviamente tenemos muchas ganas de ir a Aren, conocer a la gente, a esa colla maravillosa, la caza en abierto. Tenemos ganas de cazar
pero sobre todo tenemos ganas de juntarnos con los amigos, con ese Jorge Alonso, el Guardasmith, con los hermanos, de Monteíñigo, los vascos, unos fenómenos, lo veréis aquí porque además vamos a hacer un vídeo estupendo. Y en definitiva esto lo ha unido la caza. Nosotros nos hemos conocido por la actividad cinegética. Así es. Así es. Eso es uno de los grandes intangibles que tiene la caza. Y que hay que poner en marcha. Efectivamente, y tenemos que seguir fomentándola y defendiéndola. Álvaro Fernández, Cuaderno de Caza, presidente del proyecto Aristeo. Muchas gracias por atendernos y lo dicho, mantenernos informados de los avances. Eso está hecho. Muchas gracias, Toño. Un abrazo fuerte a todos. Hasta luego. Bueno amigos, pues esto ha sido todo hoy jueves 16 de febrero. Esperamos que os hayan gustado. Si ha sido así, podéis apoyar este canal suscribiéndoos a nuestros diferentes canales de Facebook, YouTube e Instagram. Y recordad, si eres una empresa o pequeño negocio y tienes actividades o productos relacionados con el mundo rural y quieres que te ayudemos a darle mayor visibilidad, puedes contactar con nosotros a través de nuestros diferentes canales o en el email terrirural@gmail.com y estaremos encantados de ayudaros. Nos despedimos hasta la próxima, no sin antes daros las gracias y en especial a nuestros colaboradores, Raser Caza Seguros, Quirema, Prismáticos, Cogua y Mesa Galega por la Caza. Un abrazo a todos y recordar siempre, ¡viva el mundo rural!